Nos imaginamos el paraíso definitivo del guerrero, un salón inmenso y dorado donde los héroes festejan por toda la eternidad. Es, sin duda, una de las imágenes más potentes de la mitología nórdica. Pero, ¿y si esa idea épica que todos tenemos en la cabeza esconde una verdad mucho, mucho más oscura y compleja? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Y haz que la imagen que tenemos es espectacular. Un salón en los cielos, con un techo de escudos de oro, donde las valquirias de Odín llevan a los guerreros más valientes que cayeron en batalla. Y ahí se la pasan luchando de día y de fiesta de noche, esperando gloriosamente. La recompensa perfecta, ¿no? O al menos eso es lo que nos han contado. Pero para entender de verdad qué era el Valhalla, hay que rascar un poco más allá de la superficie, de esa imagen de postal, y hay que empezar por su propio nombre, que ya nos cuenta una historia mucho más antigua y bastante más sombría. Aquí es donde la historia da un giro tremendo, porque la idea de un salón, de un palacio, es en realidad una interpretación bastante más moderna. La evidencia más antigua nos pinta un cuadro completamente diferente. A ver, el nombre original era Valhall, y resulta que Hall no significa salón, sino más bien roca o montaña. Así que en realidad estaríamos hablando de la Roca de los Caídos, ¿se imaginan? No es un palacio lujoso, es un campo de batalla rocoso y desolado, un lugar donde los espíritus de los muertos seguían luchando. Vaya cambio. Entonces, ¿de dónde salió la idea del gran salón? Pues en gran parte de un solo hombre, Snorri Sturluson. Él fue un escritor y erudito islandés del siglo XIII, que se dedicó a compilar las viejas leyendas nórdicas en sus libros, la Edda prosaica y la Edda poética. Sus escritos, que son nuestra fuente principal, se hicieron siglos después del fin de la era vikinga, y claro, le dieron esa forma grandiosa que hoy todos conocemos. Ahora, esto nos lleva a otro error muy común, creer que el Valhalla era el más allá de los nórdicos, como si fuera el cielo. Pero no, era solo una de las muchas, muchas opciones que había para el alma después de morir. La respuesta corta y directa es: ¡para nada! La cosmología nórdica era muchísimo más rica y variada de lo que solemos pensar. Morir en combate no era un boleto automático al Salón de Odín, ni mucho menos. Es que había todo un catálogo de destinos. Se podía ir a Hel, un lugar frío y brumoso para los que morían de viejos o enfermos. Si te ahogabas, ibas al reino submarino de la diosa Ran. Incluso el espíritu podía quedarse a vivir en su propia tumba, y para los guerreros había otra opción muy importante. Porque Odín no se llevaba a todos los héroes, tenía competencia. Las valquirias elegían a la mitad de los caídos para el Valhalla, sí, pero la otra mitad se la quedaba la diosa Freya, que los llevaba a su propio salón, el Sesrumir, en su campo de Folkvanger. Era básicamente un acuerdo para repartirse las almas de los mejores luchadores. Y esto nos lleva al punto clave de todo esto. Si el Valhalla no era un paraíso, y ni siquiera era el único destino para los héroes, entonces, ¿cuál era su verdadero propósito? Y la respuesta es mucho más estratégica y menos placentera. Así de simple, hay que olvidarse de la idea de un retiro celestial. El Valhalla era un campo de entrenamiento, un cuartel militar gigantesco. Los guerreros elegidos no estaban ahí para descansar, sino para prepararse para algo. A estos soldados se les conocía como los Einherjar, que se podría traducir como ejército de uno solo, dando a entender que cada guerrero era una máquina de combate por sí mismo. Eran el ejército personal de Odín, reclutado con un único y aterrador objetivo en mente. La rutina diaria era una locura. Cada mañana se despertaban, se ponían la armadura y salían al patio a luchar a muerte entre ellos. Al final del día, mágicamente, todos los muertos resucitaban, sus heridas sanaban y volvían al salón para el banquete, solo para repetir el ciclo al día siguiente. No era un juego, era un entrenamiento brutal e incesante. Y esto no es una interpretación, ¿eh? La propia Edda prosaica lo describe así, sin pelos en la lengua. Esta cita nos muestra la cruda realidad de la vida en el Valhalla, una preparación militar perpetua y sangrienta. Hasta el famoso festín tenía un propósito muy práctico: mantener a las tropas de Odín bien alimentadas y listas para el combate. La comida venía de un jabalí mágico, Seerimnir, que resucitaba cada día para ser cocinado de nuevo. La bebida era hidromiel sin fin de las ubres de la cabra Heidrun. Todo estaba diseñado para sostener a un ejército para la batalla final. ¿Y para qué batalla se estaban preparando? Para el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, la profecía del fin del mundo, donde los dioses se enfrentarían a las fuerzas del caos en una guerra total y apocalíptica.
Dicen que cuando llegue ese día, las 540 puertas del Valhalla se abrirán de golpe, y de cada una saldrán 800 guerreros. Hagan la cuenta, un ejército masivo que se uniría a dioses como Odín y Thor en la última batalla contra Loki, el lobo Fenrir y los gigantes de fuego. Pero aquí viene el giro final, el más trágico de todos. Los Einherjar no ganan la inmortalidad. En el Ragnarok luchan con todo su valor y mueren. Una segunda vez, y esta vez es para siempre. Hasta el propio Odín es devorado por Fenrir. Su destino no era el paraíso, era ser carne de cañón para su dios. Entonces, si el Valhalla era en realidad un sombrío campo de entrenamiento que terminaba en una muerte segura, ¿cómo se convirtió en la leyenda gloriosa que conocemos hoy? La respuesta, quizás, nos dice más sobre nosotros los humanos que sobre los dioses. Muchos académicos creen que esa parte de la historia donde un mundo nuevo y verde renace de las cenizas del Ragnarok pudo ser una adición posterior, quizás con influencia cristiana. La creencia pagana original podría haber sido mucho más desoladora, un final y punto, donde el objetivo no era resucitar, sino morir con tanto honor que tu nombre fuera recordado en las canciones. Parece que con el tiempo, el mito del Valhalla se fue transformando. La idea de un campo de batalla rocoso y frío no era suficiente consuelo para la gente que enfrentaba la brutalidad de la guerra y la pérdida. Una versión más grandiosa del Valhalla ofrecía consuelo a los que quedaban atrás. Le daba un significado profundo al sacrificio de un guerrero. Convertía la muerte no en un final, sino en la entrada a un salón de honor. En pocas palabras, daba esperanza en un mundo que a menudo era increíblemente duro. El Valhalla pasó de ser la roca de los caídos a ser el salón de los héroes porque la gente necesitaba que así fuera. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si los mitos que creamos sobre la otra vida reflejan lo que más valoramos, ¿qué dice sobre una sociedad el haber preferido un paraíso de descanso eterno sobre un campo de batalla con un propósito final? ¿Qué valoramos más, la comodidad o el sacrificio por una causa más grande?